Genuino ejercicio de memoria histórica es el que vamos a hacer ahora, en primera persona y de la mano de dos víctimas andaluzas de los campos de concentración nazis. Antonio Muñoz, quien salvó su vida por la coincidencia de su apellido con un futbolista español famoso entonces, y José María Villegas, un hombre que vio cómo el convoy que les iba a trasladar al campo alemán de Buchenwald pues era descompuesto y 3 vagones eran separados y quemados con los presos dentro, sencillamente porque la locomotora no podía con el peso. ¿Qué les voy a decir? El alegato de estos hombres es formidable porque lo han vivido en primera persona y también porque seguramente son los últimos testigos directos a quienes podemos escuchar algo ocurrido y determinante en la historia más reciente de la humanidad. Cámaras de gas, crematorios, ahorcamientos, maltrato físico y psicológico. Esas eran algunas de las torturas que sufrieron los más de 10.000 españoles que pasaron parte de su vida en los campos de concentración nazis. Con 91 años, José María Villegas es el único superviviente andaluz del campo de concentración nazi de Buchenwald. José María Villegas llegó a ver cómo asesinaban y torturaban a muchos de sus compañeros de barraca. El miedo a ser el próximo persiguió durante el tiempo que sobrevivió en este campo de exterminio. Escapando de la Guerra Civil Española, llegó al campo de la muerte de Buchenwald como un animal para su fortuna. Pudo haber sido uno de los pasajeros quemados vivos dentro de los vagones que fueron separados de la máquina del tren para aligerar la carga. La caravana de vagones que nuestra era mucha. Era cantidad, y la máquina no podía. Cortaron el tren, le cortaron 3 vagones para que la máquina arrancara. Entonces, esos 3 vagones que estaban llenos, le pegaron fuego y los quemaron. El recibimiento que tenían al llegar al campo de concentración nazi se ha quedado grabado en la mente de José María para el resto de su vida. Desnudos, rapados y desinfectados, los prisioneros pasaban su primera noche apoyados en una tapia a temperaturas bajo cero. Era la manera de matar a los más débiles, pero no la única. Bueno, eso era horroroso, y les traían mujeres de prisioneros, que sobre todo polacas y rusas, ¿no? Y después que le hacían todo lo que les daba la gana, le pegaban 2 tiros y ya está. Fueron como animales hasta el punto de perder su identidad. Y no se olvide eso, 69.684. Ahí no era Juan, ni Pedro, ni Andrés. Era el número. En los campos de exterminio nazis, comer era un lujo. Apenas un trozo de pan servía para mantenerlos con vida. José María recuerda que llegó a ser un simple esqueleto. La comida en Buchenwald, agua sucia, que decían café. Con eso había que aguantar hasta la tarde. Y después en la noche volvían a dar o una papa cocida
Que eso era un manjar. Alimentos que no cubrían pues la necesidad de mantener la fuerza. Yo quedé en 38 kilos, un esqueleto en marcha. Otro andaluz, Antonio Muñoz Zamora, consiguió salir con vida del campo de concentración alemán de Mauthausen. Hasta su muerte, en 2005, luchó por contar todos los horrores que vio y vivió en aquel campo de exterminio, construido por los propios presos. Yo he presenciado cómo la gente sentada ya, agotada, de enfermo y de hambre y de frío, pues morían, estaban en el suelo, junto a la barraca. Hubo algunos presos que cortaron carne de los cadáveres y se las ponían en la boca, se la comían. Durante meses, vio cómo otros presos perdían las fuerzas y acababan suicidándose. Durante meses, temió morir calcinado en los hornos crematorios como les había ocurrido a muchos de sus compañeros. Cuando llegábamos por la noche al campo, ya no era humo lo que salía por la chimenea, era la llama de los cadáveres que quemaban continuamente en el horno. Entonces, dormí dentro del campo, estaba pues hambriento, muerto de hambre, cansado. Bueno, pues eso significaba un martirio constante, día y noche, dentro del campo de Mauthausen. El día que se libera el campo, el comandante fue el ejército americano el que liberó el campo de Mauthausen, pues este hombre dijo: a partir de hoy ustedes han recuperado su nombre y apellido y son personas libres. Nosotros en el campo de desierto, nosotros hicimos un juramento de que nunca olvidaríamos a los nuestros que se quedaron en esos campos y que mientras tuviésemos un respiro de vida seguiríamos denunciando al fascismo, al nazismo, a la xenofobia, al racismo. Antonio no olvidó jamás aquel juramento que le hizo a sus compañeros dentro de aquel campo del horror. Cinco años después de su muerte, su familia continúa con la labor de que esa barbarie no quede en el olvido. Y a mí me cogió la mano y dice: cuando yo no esté aquí tenéis que seguir con esta lucha, tenéis que seguir hablando, que esto no se quede en el olvido. Y se lo prometimos. Han pasado 5 años desde que murió mi padre, pero me está costando mucho trabajo admitirlo. El tiempo ha pasado. Han transcurrido 63 años desde que los presos fueran liberados de los campos de concentración alemanes. Pero no han sido suficientes para borrar esta tragedia. En nuestras manos, evitar que jamás vuelva a repetirse.